María Ángeles es catedrática de Derecho Civil desde el 2009. Es directora del Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia de Género de la Universidad de Castilla-La Mancha desde ya hace 18 años, que además puso en marcha en el 2004 como título de especialista. María Ángeles también es autora de varias monografías, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, como son el derecho al honor y la intimidad versus derecho a la información, la equidad a la mujer en la Universidad de Castilla-La Mancha, las disputas judiciales en torno a los hijos, una constante en las crisis matrimoniales y un largo etcétera. María Ángeles también cuenta en su currículum con 4 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Pertenece al grupo de investigadores del CESCO, el Centro de Estudios de Consumo de Castilla-La Mancha. Ha sido vicedecana 4 años, decana durante 8 años de la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. También vicerrectora de Cultura, de Deporte y de Extensión Universitaria durante 9 años. Hoy María Ángeles nos va a presentar una conferencia sobre la importancia de las repercusiones de la violencia de género en el ámbito familiar y sucesorio. Y sin más dilación paso a que María Ángeles empiece con su conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Brígida. Quiero comenzar agradeciendo tanto a Idoia como a ti que me hayáis invitado a participar en esta interesantísima jornada que, por lo que he visto en el folleto, se desarrolla en el marco de un, creo, muy importante proyecto de investigación precisamente sobre el estudiantado universitario ante la violencia de género. Os doy la enhorabuena y las gracias también, no solo por la invitación, sino por esta iniciativa, porque creo que es enormemente importante que el estudiantado universitario, por supuesto la sociedad en general, pero que el estudiantado universitario tome conciencia de este grave problema. El perfil del auditorio creo que no es del ámbito jurídico, porque esto se enmarca dentro de una facultad de enfermería y terapia ocupacional, ¿no? Fisioterapia, perdón. Y claro, pues he intentado, el derecho es bonito, el derecho es interesante, pero para el que no es del ámbito jurídico puede resultar un poco árido. Entonces he intentado hacer la presentación lo más sencilla posible, en el sentido de lo más accesible al auditorio. Sin embargo, pues es inevitable hacer la referencia a disposiciones legales. El objetivo de esta presentación es, primero, contextualizar el problema, poner de manifiesto el importante y pionero marco legal que hay en nuestro país sobre la violencia de género, y también, por supuesto, que conozcáis las importantes repercusiones, que creo que es muy interesante y el público en general no la conoce, que tiene este grave problema en el ámbito del derecho de familia, en el ámbito del derecho de sucesiones y en otros muchos aspectos también, como vamos a ver, custodia compartida, visita, separación, divorcio. Vamos a comenzar, como decía, contextualizando el problema. Vamos a ver después el concepto y los tipos de violencia de género y cómo ha evolucionado, y luego entraremos ya de lleno a los supuestos concretos dentro del ámbito civil. Yo evidentemente soy de derecho civil, por lo cual pues os voy a hablar de los aspectos civiles. Tiene muchos otros importantes, penales y procesales, pero como experta en derecho civil yo me ciño a lo que conozco, que es el ámbito civil. Y veremos todas esas cuestiones a las que se hace referencia en esa presentación. Espero que os resulten de interés. Para contextualizar el problema, quiero poneros de relieve que fijaros que hasta 1984, que está ahí hace 2 días, a la vuelta de la esquina, no había datos estadísticos sobre violencia de género, que ahora los tenemos abundantemente y desde hace ya muchos años, pero fijaros que hasta 1984 no había datos estadísticos. 1997 fue un año clave y precisamente a raíz de ese año, exponiendo en la televisión una señora su grave caso, señora que después de exponer el caso fue brutalmente asesinada por su marido, se puso de relieve la visualización de este problema en toda la sociedad. Pero fijaros que es también antes de ayer, en 1997.
Hay que esperar a 1998, entre 1998 y 2001 ya tenemos un primer plan de acción del Gobierno, una acción de Gobierno contra la violencia, fijaros, doméstica. Se habla todavía ahí de violencia doméstica. ¿Y cuáles eran los objetivos? Concienciar y sensibilizar sobre ese grave problema social, mejorar la protección de las víctimas y, como consecuencia de este plan de acción, vio la luz la Ley Orgánica, eso es lo que significa ELEO, cuando lo veáis después en lo sucesivo, la Ley Orgánica 14/1999 de 9 de junio de modificación del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en estos supuestos de violencia, entonces todavía llamada doméstica, penalizando, y esta es la novedad, por eso lo pongo en rojo, penalizando la violencia psicológica, o sea, no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica. De 2001 a 2004 hay otro segundo plan de acción del Gobierno contra la violencia doméstica. Seguimos hablando aquí de violencia doméstica con medidas preventivas de formación, de coordinación y de investigación. También con medidas legislativas asistenciales. Y aquí vienen varias leyes que os sonarán. Una ley 27/2003, reguladora de la orden de protección de las víctimas de violencia de género. Habéis oído hablar todo el público, estoy segura, de la orden de protección. Pues el origen de esta orden de protección está en esa ley de 2003. También importantes medidas adoptó la ley 11/2003 de seguridad ciudadana, violencia doméstica, veis todavía violencia doméstica, e integración social de los extranjeros. Pero ante la insuficiencia de todas estas medidas legales se vio la tremenda necesidad, y aquí España fue un país puntero y pionero en nuestro entorno y en el mundo, de una ley, como os decía, integral. Presupuestos que movieron al registrador a llevar a cabo esta ley: entender la violencia de la mujer en el ámbito familiar como una violencia de género, realizar un diagnóstico de las causas de la violencia y también de las medidas necesarias para atajarla. Por supuesto, importantísimo, en esto se han seguido dando pasos, mejorar la coordinación institucional, la cooperación entre fuerzas y cuerpos de seguridad, entre comunidades autónomas. La coordinación es básica entre instituciones municipales, provinciales, autonómicas y estatales. Y con todos esos presupuestos, a la vista de todas esas necesidades, se promulgó la que todos conocéis y todas, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. De medidas de protección integral contra la violencia de género. Esa Ley Orgánica de 2004, precisamente la Ley Orgánica es de 28 de diciembre de 2004 y como título de especialista, por eso la UCLM también fuimos pioneros en este ámbito, porque aunque en los primeros años como título de especialista, como bien habéis dicho en la exposición, llevamos ya muchos años estudiando este problema, hemos alcanzado la mayoría de edad, pero empezamos como título de especialista en noviembre de 2004 y la ley vio la luz en diciembre de 2004, la Ley Orgánica. O sea que aquí la UCLM fue pionera. Esta ley, precisamente por la necesidad de abordar el problema de una manera integral, ofrece respuestas legales multidisciplinares, comprendiendo medidas de todo tipo, de sensibilización, de prevención, de detección y de intervención. Si tenéis curiosidad de hojear esta ley, veréis que alcanza un abanico amplio de ámbitos: el educativo, el cultural, el publicitario. El tema de la publicidad y el tratamiento de la mujer en la publicidad es importantísimo, también se aborda en esta ley. El sanitario, el social, el laboral, para favorecer la motivación emprendedora, la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia, el económico, el institucional, el penal, el procesal y el orgánico judicial. De hecho, en esta Ley Orgánica de 2004 se crearon los juzgados de violencia contra la mujer, paso también muy importante. Y la ley, fijaros, porque esto también ha cambiado, se decantó, porque como digo en la ley ha habido también una reforma y se ha cambiado, por un tratamiento específico y exclusivo de la violencia ejercida sobre la mujer, pero con ocasión de las relaciones de pareja.
se habla de violencia contra la mujer cuando esta violencia se produce como consecuencia de las relaciones de pareja. Pues bien, vamos a ir viendo ya este escenario legal, vamos a ver cómo conceptúa la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la violencia de género. Vemos todavía que tiene, lo vamos a ver ahora mismo, una concepción limitada del problema, violencia ejercida contra las mujeres dentro de las relaciones de pareja. Y ese artículo 1 dice que es la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones análogas, similares, de afectividad, aún sin convivencia. O sea, violencia en pareja, con cónyuge o con una pareja de hecho, o sin necesidad de convivencia, una mera relación de noviazgo, ¿de acuerdo? Por tanto, una concepción limitada de la violencia del hombre sobre la mujer, pero dentro de las relaciones de pareja. Según ese artículo 1 de esa Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, comprende tal violencia actos de violencia física y psicológica, agresiones a la libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de libertad, violencia con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres ejercida sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de las personas indicadas en el apartado primero, es decir, parejas o exparejas, y no solo matrimonios, sino también parejas de hecho e incluso sin convivencia, relaciones de noviazgo. Este último apartado, veis ahí que pongo violencia vicaria, porque este último apartado que os subrayo ha sido introducido muy recientemente, concretamente el año pasado, en el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género por esa Ley Orgánica 8/2021 de 4 de junio de Medidas de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Este es un paso muy importante porque se considera violencia de género la que se denomina violencia vicaria, es decir, la que se ejerce dañando a las mujeres a través del daño causado a sus familiares o allegados menores de edad por parte de las parejas o exparejas. Esa introducción es, como os digo, insisto, porque es importante, reciente, del año pasado, de junio del año pasado, en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género ya llamada, aunque la Ley Orgánica empezó hablando de violencia doméstica, veremos que después cambia también en su articulado la denominación. Hasta aquí hemos visto cómo se conceptuaba y cómo aunque ahora ya se ha avanzado y se habla de violencia de género también en la Ley Orgánica extendida al daño causado a esas personas menores allegadas, es decir, la denominada violencia vicaria. Vamos a ver, y es lo que hizo que se cambiara el concepto, que dice un convenio muy importante que no sé si habréis escuchado, pero que fue enormemente importante, el convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Esta ley por primera vez habla de violencia contra la mujer y de violencia doméstica, el conocido como Convenio de Estambul de 11 de mayo de 2011, porque se firmó en la ciudad de Estambul, evidentemente. Fue ratificado por España y está en vigor en nuestro país desde el año 2014. Fijaros, un aspecto muy importante, por violencia contra la mujer, dice el artículo 1 de este convenio ratificado por España, con lo cual es de aplicación legal obligatoria en nuestro país porque lo hemos ratificado, se deberá entender, lo primero muy importante, una violación de los derechos humanos. La violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo es una vulneración de los derechos humanos. Es además, según ese artículo 3 del Convenio de Estambul, una forma de discriminación contra las mujeres que implican o pueden implicar para estas daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica. También las amenazas de realizar dichos actos, la coacción
o sea, no el realizarlo, sino incluso las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o privación arbitraria de libertad y, también muy importante, tanto en la esfera privada como en la esfera pública. Esto es también muy importante. Eso sería la violencia contra la mujer, la considerada como violencia de género. Ahora avanzamos más. Por violencia doméstica, aquí está la distinción básica entre una y otra, se entenderán todos los actos de violencia, sea física, sexual, psicológica o económica, producidos en la familia o en el hogar, o entre cónyuges o parejas de hecho antiguas o actuales, con independencia de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima, es decir, independientemente de que vivan juntos o no. Ves que violencia doméstica abarca algo más, la violencia producida en el hogar entre cónyuges o parejas de hecho antiguas o actuales. Por eso es importante distinguir entre violencia doméstica y violencia de género, que se circunscribe a la ejercida sobre las mujeres y no ya, como vamos a ver enseguida, solo por sus parejas o sus exparejas, sino contra las mujeres por el mero hecho de serlo. Por género, ¿qué dice el Convenio de Estambul? Que se entenderán por tal los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de hombres o de mujeres. Eso es lo que define el Convenio de Estambul como género. Y por violencia contra la mujer por razones de género se entenderá, y ese es el paso clave, se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada. ¿Veis ya? No solo la ejercida dentro de la pareja, sino contra las mujeres por el hecho de serlo. El término mujer, explica esa letra de ese artículo que hemos dicho, el 3 del Convenio de Estambul, incluye a las niñas menores de 18 años. Bueno, pues hasta aquí tenemos ya la conceptuación de nuestra Ley Orgánica de 2004, la conceptuación ya más amplia y la predominante de violencia de género a partir de ese Convenio de Estambul de 2011, ratificado por España en 2014, en que ya no es la violencia contra la mujer la ejercida por las parejas o exparejas con convivencia o sin convivencia, sino la ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Nuestra comunidad autónoma fue pionera en este ámbito también, porque sí, tenemos una ley muy reciente, la Ley 4/2018, de 8 de octubre, por una sociedad libre de violencia en Castilla-La Mancha, pero esa ley que tenemos en Castilla-La Mancha, que fue pionera, tuvo un origen, fijaros, muchos años antes. Por eso digo que fuimos pioneros, porque acabamos de ver que la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral es de 2004. Pues en 2001, en Castilla-La Mancha, fuimos pioneros también a nivel nacional, tuvimos ya una ley de malos tratos y protección a las mujeres maltratadas, que quedó anticuada y está hoy derogada. La vigente es la Ley 4/2018 que acabamos de mencionar. La de 2001 fue una norma pionera e inspiró la de otras comunidades autónomas. ¿Y cómo define la Ley de 2018, la vigente en la actualidad, la violencia contra las mujeres? Pues amplía, al igual que el Convenio de Estambul, en la línea del Convenio de Estambul, a todas las manifestaciones de la violencia de género en cualquier esfera pública o privada, esto es importante, se ejerzan en el ámbito público o en el ámbito privado, en el hogar o en el ejercicio de las funciones que la mujer pueda ejercer fuera del hogar, y recogiendo todas las formas de violencia de género que se extienden sobre las mujeres o que se ejercen sobre las mujeres. Y así considera la Ley de Castilla-La Mancha que son formas o manifestaciones de la violencia de género la violencia en la pareja o en la expareja, el feminicidio, las diferentes manifestaciones de la violencia sexual, la trata de mujeres, la explotación sexual, el matrimonio o emparejamiento a edad temprana, concertado o forzado, la mutilación genital femenina y el acoso sexual por razón de sexo en el ámbito laboral. Todas esas que os acabo de mencionar son, según la Ley de Castilla-La Mancha, en concordancia también con lo que manifiesta, que hemos visto,
aunque no con tanto detalle, el Convenio de Estambul, se consideran manifestaciones y formas de violencia de género por nuestra ley de 2018. ¿Y qué medidas se establece? Creo que es interesante mencionarlas antes de entrar ya propiamente en los aspectos civiles de la violencia de género. ¿Qué medidas establece la ley de Castilla-La Mancha? Pues medidas en la línea de la ley orgánica nuestra y en la línea también de lo que propone el Convenio de Estambul, medidas encaminadas a lograr la integración sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género. Veis que aquí ya empezamos a hablar constantemente en consonancia con lo que establece el Convenio de Estambul de violencia de género. Consolidación de la red regional de centros de la mujer y de los recursos de acogida. Estos centros de la mujer prestan un servicio inestimable, son numerosos ya los repartidos por toda la comunidad autónoma, para la atención permanente de las víctimas de violencia de género, tanto en la información como en la asistencia, como en el asesoramiento y también en las casas de acogida. La importancia también de las campañas de información, que las hay frecuentemente, sobre los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género y los recursos asistentes, y también las campañas periódicas de sensibilización social sobre la violencia de género. Bueno, tenéis hasta aquí, voy deprisa, no me he fijado en la hora que he empezado. Voy deprisa, me vais siguiendo, se os hace muy denso, hasta ahora no creo que tengáis ningún problema, pero ya vais viendo cómo se contextualiza el problema y cómo hemos pasado de hablar de violencia doméstica, incluyendo en nuestra ley orgánica de 2004, a violencia de género. Vamos a ver ya qué efectos civiles produce la violencia de género. Efectos civiles, ¿por qué hablamos de efectos civiles? Porque el derecho civil, yo soy profesora de Derecho Civil, es el derecho del civis, del ciudadano, lo mismo que la Guardia Civil, por eso se habla de derecho civil, porque es el derecho que regula todos los aspectos jurídicos de la vida del ciudadano, desde que nacemos hasta que morimos, desde el nacimiento, la familia, la filiación, el matrimonio, los regímenes económicos matrimoniales, los derechos sobre los bienes, los contratos que hacemos, compraventa, propiedad, los derechos reales que constituimos sobre los mismos, si nos divorciamos, si nos separamos, hasta que llegamos al derecho sucesorio y hacemos testamento y fallecemos. Todas esas cuestiones son las que regula el derecho civil. Pues vamos a ver qué efectos civiles tiene la violencia de género. Separación matrimonial. Contempla aquí ya un aspecto civil importante, ese artículo 851 del Código Civil. Fijaros, se decretará judicialmente la separación, estamos hablando de separación, no todavía divorcio. No hay que confundir separación y divorcio. Para los que no lo sepáis, no tenéis obligación de saberlo, salvo que tengáis en vuestro entorno, la separación supone que los cónyuges dejan de vivir juntos, pero no están divorciados. Lo que disuelve el vínculo matrimonial es el divorcio. Aunque estén separados, mientras haya separación, siguen casados, ¿vale? Es el divorcio el que disuelve el vínculo. Pues bien, fijaros, se decretará judicialmente la separación cuando hay hijos menores no emancipados o mayores con medidas de protección. A ver, ¿qué quiere decir esto de mayores con medidas de protección? Pues hijos que han alcanzado la mayoría de edad, pero que tienen algún tipo de discapacidad y están sujetos a medidas de protección. Luego veremos esto con un pelín más de detenimiento. Y se decretará judicialmente la separación cuando haya esos hijos menores o mayores de edad, pero sujetos a medidas de protección por su discapacidad, a petición de ambos cónyuges o de uno solo con el consentimiento del otro, una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio, o a petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos 3 meses desde la celebración del matrimonio. Esta medida fue muy controvertida cuando se introdujo, porque se decía que, hombre, poder pedir, sea de mutuo acuerdo de los cónyuges de común acuerdo o de uno solo con el consentimiento del otro, o de uno solo si no es un divorcio o una separación de mutuo acuerdo, sino que es contenciosa, que va al juez y pide la separación, pues se decía que era muy poco tiempo, que a veces es necesario un poco más de tiempo para el ajuste de la convivencia, ¿no?
Pero lo cierto es que en España, a partir de los 6 meses de contraer matrimonio, se puede pedir la separación y también el divorcio, como vamos a ver a continuación. Y aquí está el primer efecto importante. Uy, aquí falta alguna. A ver, ¿y aquí? Ah, ya. Me había saltado una. Y aquí está el primer efecto importante en el ámbito civil de la violencia entendida de género, pero también entendida a cualquiera de los miembros de la pareja. Fijaros, no será preciso ni siquiera el transcurso de 3 meses desde la celebración del matrimonio para interponer la demanda de separación cuando se acredite la existencia de riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio. O sea que si hace falta solamente que pasen 3 meses para separarse o para divorciarse, porque el artículo 86 del Código Civil que se refiere al divorcio remite al 81, al de la separación, con idénticos plazos y con idéntica excepción. O sea que en España tú te puedes separar o divorciar a los 3 meses de haber contraído matrimonio. Pero si existe ese riesgo para la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o libertad o indemnidad sexual del cónyuge demandante o de los hijos de ambos o de cualquiera de los miembros del matrimonio, no hace falta ningún plazo. Puede ser a la semana de haberte casado, ¿de acuerdo? A la semana o a los 2 días. El día siguiente. ¿Vale? Sí, pero que o al día siguiente. Oye, si esa noche no va la cosa bien y te dan 2 tortas, pues tú al día siguiente vas y puedes pedirlo. ¿Vale? ¿Veis un importantísimo efecto en el ámbito civil? Ya en caso de cara a la separación o el divorcio. Otro importantísimo efecto en el ámbito civil. La custodia compartida. Históricamente, en nuestro país, cuando había una separación o un divorcio, ¿de acuerdo?, el juez tradicionalmente otorgaba la custodia de los hijos menores, sobre todo si eran de edades muy tempranas, a la madre. Y cuando ya iban siendo más mayores o según las circunstancias de la separación o del divorcio, podían otorgarse al padre. Pero lo que no era frecuente en nuestro país era la custodia compartida. De hecho, hasta tal punto no era frecuente, que aquí no os lo he puesto, pero esta figura, la custodia compartida, tradicionalmente era la madre y si no había madre o en caso de fallecimiento de esta, al padre. Pero en 2005 hubo una reforma del Código Civil, concretamente de ese artículo 92. El Código Civil español, solo a título de curiosidad, es de 1889. Podréis decir, pues vaya castaña, vaya una ley vieja. Pues es un excelente cuerpo legal, pero aunque sea de 1889, se ha ido adaptando a los tiempos. De hecho, sería muy interesante, lo que pasa es que no es objeto de este tema, pero sería muy interesante desde el punto de vista, en este caso de la igualdad, ver desde que se promulgó el Código Civil hasta la actualidad cómo el Código Civil ha sido un cuerpo legal que ha dado pasos importantísimos en aras a la libertad, a la igualdad de género, ¿vale? Suprimiendo la licencia marital en 1975, bueno, no vamos a entrar en eso porque no es objeto de esta conferencia, pero lo digo a título de que la figura de la custodia compartida fue introducida en el Código Civil, que se va adaptando a los tiempos, porque la sociedad va más deprisa que los cuerpos legales y siempre hay que modificar los cuerpos legales para adaptarlos a la nueva realidad social. Pues en 2005 se introdujo la figura de la custodia compartida, que supone que la guarda y custodia de los hijos, en casos de separación y divorcio, se atribuye a los 2 cónyuges compartiendo esa custodia, de ahí el nombre. Pues fijaros, otro aspecto importante y otra trascendencia importante de la violencia. Dice, no procederá la guarda conjunta y no procederá además nunca cuando cualquiera de los padres esté incurso en un proceso penal por intentar atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco
cuando el juez advierta de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas la existencia de indicios fundados de violencia de género. Fijaros qué importancia tiene que si hay cualquier indicio fundado de violencia de género, nunca procederá la guarda y custodia compartida. ¿De acuerdo? Un primer efecto importante en separación y divorcio, otro efecto importante, custodia compartida, introducida en nuestro país en 2005. El divorcio, ya sabéis que fue mucho antes, en 1981. Hasta 1981, salvo un breve paréntesis en la Primera República, no hubo divorcio en España. Una novedad importante. Y esto el año pasado, bueno, este año también, como yo digo, como decimos los juristas, llevamos unos cuantos años de diarrea legislativa. Para los pobres opositores esto es un horror, porque se estudian los temas y de repente les han cambiado no sé cuántos artículos y se lo tienen que estudiar todo otra vez. Pues fijaros que es tan importante es este tema de la violencia, que fijaros, se aprecia a efectos de no otorgar custodia compartida la existencia de malos tratos a los animales o la amenaza de causarlos como medio para controlar o victimizar a cualquiera de estas personas, a cualquiera se aplica más normalmente a las mujeres, pero a cualquiera de los miembros de la pareja, ¿vale? Porque diréis, ¿y esto a qué cuento viene aquí? ¿Qué tendrán que ver aquí los animales con la custodia compartida? Pues fijaros que esa ley que os nombro ahí, la ley 17/2021, que no es la que ya hemos dicho del 21, la ley orgánica que ya llevamos dos, la de las personas con discapacidad, que la vamos a mencionar enseguida, la de protección de la infancia y adolescencia contra la violencia, y esta, la ley 17/21 de 15 de diciembre, mañana cumple un año, de modificación del Código Civil, la ley hipotecaria, también la ley de enjuiciamiento civil, aunque no lo dice ahí, sobre el régimen jurídico de los animales. Los animales, en el Código Civil, en el artículo 334, eran considerados, dentro de la clasificación de las cosas que hace ese artículo del Código Civil, como cosas semovientes, es decir, que se mueven por sí mismas. Pero, en esta ley, los animales han pasado a ser considerados como seres vivos dotados de sensibilidad. Cuando llega el momento de la separación y divorcio, esto no lo he mencionado porque no viene al caso, pero sí viene ahora, en el convenio regulador que hay que hacer para determinar el régimen de visitas de los hijos, quién se queda en la vivienda familiar, todas estas cuestiones que hay que regular en un convenio en caso de separación o divorcio, también hay que incluir ahora quién se queda con los animales, qué régimen de visitas tiene de esos animales el que no se queda con ellos y cómo contribuye el que no se queda con ellos a los gastos de mantenimiento o de asistencia veterinaria de esos animales. Fijaros hasta qué punto es importante que tampoco cabe la custodia compartida si hay existencia de malos tratos a los animales o amenaza de causarlos como medio para controlar o victimizar a cualquiera de las personas a las que se refiere ese artículo 97, que son los cónyuges y otros miembros de la familia. Otro aspecto importante en el que tiene también mucha importancia el tema de la violencia. Otro aspecto civil, régimen de visitas. Uno de los caballos de batalla en los procedimientos de separación y divorcio es el que no se queda con los hijos, el que no tiene la custodia de los hijos, cómo va a ejercer el derecho de visitarlos, estar con ellos y tenerlos en su compañía, lo que se denomina régimen de visitas, ¿vale? Pues fijaros que el artículo 94.4, vemos que también otros artículos también tienen en cuenta la violencia de cara al régimen de visitas, hasta el punto que, fijaros, no procederá el establecimiento de un régimen de visitas o estancia y si existiera se suspenderá respecto al progenitor que esté incurso en un proceso penal, es decir, que se esté tramitando con él un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad o integridad moral o libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos. Excepción muy controvertida. No obstante, en principio, no procederá a establecimiento con tono imperativo o si existiera, se suspenderá
cuando haya incursión, cuando se esté tramitando un procedimiento penal por violencia en cualquiera de estas manifestaciones. Pero la autoridad judicial podrá establecer un régimen de visitas, comunicación o estancia en resolución motivada en interés superior del menor o en la voluntad, deseos y preferencias del hijo mayor con discapacidad necesitado de apoyos y previa evaluación de la situación de relación paterno-filial. Esto que veis aquí también es súper reciente, porque se ha introducido por esa otra ley de protección, de esa ley 821, también de junio, de protección de las personas con discapacidad. Esa ley, por daros también un apunte, esta ley, como os digo, establece un cambio revolucionario en el régimen de protección de las personas con discapacidad. Partimos de un convenio de Nueva York de 2006 que ha ratificado España en 2014, pero que hasta el 21 no se ha convertido en esa ley. Se parte de que no hay ya incapacitación. Todas las personas somos capaces, aunque tengan o tengamos algún grado de discapacidad. ¿De acuerdo? La tutela, que era la reina de las garantías para las personas con alguna discapacidad, solo queda por eso estoy explicando esto, para que entendáis mejor lo que digo aquí, solo queda para los menores sujetos a la patria potestad de los hijos, que eso existe hasta los 18 años de edad. Cuando se cumplen los 18 años se sale de la patria potestad de los padres, o los menores desamparados, es decir, los menores abandonados. Pero ya no hay medidas que sustituyan la voluntad desde 2021, la voluntad del discapacitado, solo medidas de apoyo y de protección, guarda de hecho y curatela sobre todo, pero medidas de protección, de acompañamiento, de consejo, de orientación, rara vez en supuestos de grados de discapacidad muy graves, que no tenga esa persona ningún tipo de discernimiento ni de posibilidad de manifestar su voluntad. Solo en esos casos muy graves puede haber, fijaros, no tutela, sino curatela, que es una medida, digamos, más suave que la tutela, con facultades representativas, es decir, que el curador represente a esa persona con discapacidad, pero salvo esos casos graves, solo serán medidas de apoyo, de acompañamiento, de asesoramiento, de consejo, pero no de sustitución de la voluntad de la persona. Y la incapacitación como tal ha desaparecido de nuestro derecho, desde esa ley de 2021. Por eso se dice que la autoridad judicial, si bien no procederá al establecimiento de un régimen de visitas y si existiera se suspenderá cuando haya un proceso penal por estos tipos de violencia que acabamos de ver en el seno de la familia, pero fijaros que la autoridad judicial puede establecer un régimen de visitas si lo considera, y motivándolo, en interés superior del menor, que considere que es aconsejable que el menor se relacione con el progenitor violento, entre comillas, por haber sucedido cualquiera de esos hechos, y también en base a la voluntad o los deseos de los hijos mayores de edad, pero con algún tipo de discapacidad que por ese tipo de discapacidad necesite de apoyos. Previa evaluación, además, de la situación de la relación paterno-filial, porque ya os digo, medidas de apoyo, nunca ya tutela, y solo medidas de apoyo, de protección, de consejo y de asesoramiento. Fijaros, hemos dicho que eso sucedía si la supresión o suspensión, suspensión, dejar de haber visitas y de relación del progenitor violento con ese hijo, con ese menor o con ese mayor discapacitado, con esa excepción, pero más gravedad. En ningún caso procederá a establecimiento de régimen de visita respecto del progenitor que esté en prisión provisional o por sentencia firme acordada en un procedimiento penal por esos delitos que acabamos de ver. No los vamos a volver a mencionar: atentado contra la vida, integridad física, libertad y dignidad sexual, etcétera.
Por tanto, suspensión en caso de que se esté incurso por alguno de esos progenitores en un proceso penal y en ningún caso régimen de visitas cuando haya prisión provisional o por ya una sentencia firme. Una sentencia es firme cuando ya no cabe recurso contra ella. En derecho, una sentencia se llama que es firme, se dice que es firme cuando ya contra ella no se puede recurrir ni ante la Audiencia, ni al Supremo, ni al Constitucional, ni a ningún sitio. La ley reguladora, eso es lo que dice el Código Civil en relación con las visitas, pero la ley reguladora de 2003 ya modificó ese artículo 544 ter, porque hay 554.1, 554 bis, ter, quater y enorme ese artículo, en relación con esta cuestión, que se retocó a su vez en 2015 y que ya establece también que cuando se dicte una orden de protección de con medidas que tengan contenido penal y si hay indicios fundados de que los hijos o hijas menores de edad han presenciado o sufrido o convivido contra la violencia a que se refiere ese 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y dice algo muy parecido a lo que dicen los artículos que acabamos de mencionar. La autoridad judicial de oficio, es decir, que una autoridad judicial actúa de oficio quiere decir que actúa por su propia iniciativa, no porque haya una de las partes que se lo pida o se lo demande. La autoridad judicial de oficio o a instancia de parte suspenderá el régimen de visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan de él. Pero, otra vez la excepción controvertida. No obstante, a instancia de parte, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión mediante resolución motivada si el interés superior del menor lo aconsejara y previa la evaluación de la relación paterno-filial, lo que hemos visto antes. Si no se acordara la suspensión y se entendiera que si tiene que haber alguna relación o comunicación en aras a ese interés superior del menor con el progenitor que se encuentra en una de esas situaciones, el juez determinará la forma de estancia, comunicación o relaciones del inculpado por violencia de género con los menores. Y, por supuesto, adoptará también medidas precisas para la seguridad, integridad y recuperación de los mismos. Lo mismo que dice este artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dice este artículo 66 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Lo que acabamos de ver es en relación con las visitas. Vamos a ver qué pasa, la patria potestad. La patria potestad es el conjunto de derechos y deberes que tienen los padres sobre la persona y bienes de los hijos en tanto estos no han cumplido los 18 años de edad. Pues bien, el artículo 65 de esa ley orgánica de 2004 también prevé lo mismo que sucedía con las visitas, que el juez suspenda para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, tutela, curatela o guarda de hecho respecto de los menores que dependan de él. El párrafo segundo no lo repito aquí porque dice lo mismo que acabamos de ver en el artículo 66 y lo que acabamos de ver que dice el 94 y el 544 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y a su vez esa ley orgánica, o sea que vemos suspender patria potestad, no privar, fijaros, solo suspender. La titularidad sigue siendo de los dos progenitores, pero el ejercicio se suspende respecto del inculpado por violencia de género. Pero fijaros que esa ley orgánica de 2010, 5-2010, de modificación del Código Penal, da un paso más y prevé la privación, esto ya es muy serio, no la suspensión de la patria potestad, sino la privación, porque la privación supone no tener ya ningún tipo de potestad sobre los hijos ni derecho a ningún tipo de relación con los mismos. Modifica para ello el artículo 46 del Código Penal, esa ley orgánica de 2010, estableciendo la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, acogimiento, tutela y curatela, y esa inhabilitación priva al penado de todos los por violencia de género, claro, de todos los derechos inherentes a la patria potestad. ¿De acuerdo?
Veis que estamos ya en palabras mayores. Ya no solo el efecto de una suspensión, sino privación. Y fijaros, porque esto también es importante, en la sentencia en que se declare la nulidad, separación o divorcio, porque el matrimonio puede ser no solo objeto de separación o de divorcio, sino puede ser objeto de nulidad, y un matrimonio será nulo cuando en él concurre una coacción o miedo grave, cuando no se tiene la edad para contraerlo, cuando se contrae entre personas que tienen un parentesco que legalmente no impide contraer matrimonio, ¿de acuerdo? Pues en la sentencia en que se declare la nulidad, separación o divorcio, se puede establecer también en la misma sentencia, no en un procedimiento aparte, sino en la misma, se puede establecer la privación de la patria potestad si en el proceso se revelase causa para ello. Es decir, si en el mismo proceso de nulidad, separación y divorcio hay cualquier atismo de violencia de género, también en la misma sentencia que se declare la nulidad, separación o divorcio, se puede declarar la privación de la patria potestad. ¿Vale? Otros muchos preceptos, lo que pasa es que tenemos todavía cosillas que ver, se refieren a la suspensión del régimen de comunicación o visitas y de la patria potestad, pero en los términos ya vistos. Por ejemplo, el artículo 103 del Código Civil, el 158, 4 y 6 también del Código Civil, el 771, en este caso, de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿De acuerdo? Vivienda. Otro caballo de batalla, no solo en los procesos de nulidad, separación y divorcio, sino con más motivo también en los casos de violencia. Vivienda, si ya es controvertido quién se queda con los hijos, el que no se queda con ellos, cómo los visita o cómo ejerce la patria potestad, la vivienda también es otra de las cuestiones importantes sobre las que afecta la salida obligatoria, la violencia de género. ¿Y por qué? Porque ese artículo 64 de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género dice que el juez puede ordenar la salida obligatoria del inculpado por violencia de género del domicilio en el que hubiera estado conviviendo o tenga su residencia la unidad familiar, y no solo expulsarlo, sino también prohibirle volver al mismo. ¿De acuerdo? Con carácter excepcional, y esto también es interesante, podrá el juez autorizar que la persona protegida concierte con una agencia o sociedad pública, allí donde las haya, lógicamente, para el alquiler de viviendas, la permuta es el cambio, la permuta del uso atribuido a la vivienda familiar de la que sean copropietarios la víctima y el inculpado, por el uso de otra vivienda durante un tiempo determinado y en las condiciones que se determinen. O sea, medida, expulsión del inculpado, ¿de acuerdo? O prohibición de volver al mismo. Pero también se da esa posibilidad, que si hay una agencia en la comunidad autónoma que se dedique a ese alquiler, al alquiler de viviendas, se pueda permutar el uso de esa vivienda, si los dos son copropietarios, el uso de la vivienda por el de una vivienda arrendada, ¿de acuerdo? Por el tiempo y en las condiciones que se determinen en su caso. Bueno, pues hasta aquí hemos visto efectos que entrarían dentro de lo que en derecho civil es en la parte del derecho civil. El derecho civil tiene muchas partes: derechos reales, obligaciones, contratos, familia, sucesiones, derecho de la persona. Pues bien, todo lo que hemos visto hasta ahora forma parte de efectos civiles que tiene la violencia de género aunque la violencia de la pareja en general, sobre el derecho de familia, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto es derecho de familia. Ahora vamos a ver que la violencia también produce efectos importantes en el ámbito del derecho de sucesiones, que es el que regula todas las relaciones jurídicas de una persona en el momento de su fallecimiento, ¿de acuerdo? Y uno de los principales efectos sucesorios es la indignidad para suceder. La indignidad para suceder se regula en el artículo 756 del Código Civil y es una figura, como no estamos en una clase de derecho de sucesiones, pues efectivamente no voy a contar, no os asustéis, la indignidad, ni os voy a contar después la desheredación, pero que sepáis
que existe una figura que se llama la indignidad para suceder, que regula el 756 del Código Civil, que declara indignas para suceder a una persona a aquellas personas que incurran en determinadas causas que la incapacitan para suceder a esa persona concreta. ¿Vale? Pues fijaros, el 756.2 considera causa de incapacidad para suceder al condenado por sentencia firme a pena grave por haber causado lesiones o por haber ejercido habitualmente violencia física o psíquica en el ámbito familiar a su cónyuge, a la persona a la que esté unida por análoga relación de afectividad, es decir, a la pareja de hecho, o a alguno de los descendientes o ascendientes, es decir, tanto a alguno de los hijos como a alguno de los padres. ¿Vale? O sea, el condenado por sentencia firme por estos delitos es indigno para suceder a esa persona contra la que ha cometido esos delitos. ¿Vale? Otra repercusión importante de la violencia. Efecto civil importante en el ámbito sucesorio. Indignidad para suceder. El condenado por sentencia firme, seguimos con la indignidad, contra la libertad o integridad moral o libertad o indemnidad sexual. Veis que esto se repite en los artículos que se refieren a esta cuestión. Si el ofendido es cónyuge, persona unida por análoga relación de afectividad o alguno de los descendientes. También el privado por resolución firme de la patria potestad o removido de la tutela o acogimiento familiar de un menor o del ejercicio de la curatela por cualquier causa que le sea imputable relacionada con la violencia respecto de la herencia del mismo. O sea, que se es indigno para suceder por causa de violencia, no solo si ésta se ejerce contra el cónyuge, pareja de hecho o descendientes o ascendientes, sino también si se ejerce contra la persona sujeta a tutela o curatela. ¿De acuerdo? Si esa violencia se ejerce frente a esa persona, un menor, por ejemplo, también el que causa esa violencia es indigno para suceder en la herencia de ese menor o de esa persona con discapacidad. Desheredación. Desheredación, veis que os cito aquí una serie de artículos. El artículo 855 es el que regula la desheredación. La desheredación es una causa que impide a las personas que incurren en todas las causas que tipifica el artículo 855 heredar a la persona desheredada. ¿De acuerdo? No vamos a entrar en las causas que enumera el artículo 855, podéis imaginar que son causas muy graves, y no vale que en el fragor de una discusión el padre diga al hijo, te desheredo. No. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser una causa legal tipificada en ese artículo 855. Y segundo, la desheredación es un acto formal, que solo puede hacerse en testamento. ¿Vale? No vale una desheredación hecha un día de enfado de una discusión gorda en un folio. Hay que hacerla ante notario en testamento. ¿De acuerdo? Y ese artículo 855 remite al artículo 756.2, con lo cual fijaros que esas formas de violencia que acabamos de ver en el artículo 756.2 son también en el artículo 855 causas de desheredación. El que sufre alguna causa de violencia por parte de esas personas que están incursos en esos delitos puede desheredar a esa persona. Existe posibilidad de reconciliación entre el desheredado y su ofensor, digamos. Que sepáis que existe esa voluntad de reconciliación esa posibilidad de reconciliación entre ofensor y ofendido, y que si se da esa reconciliación cesan los efectos de la desheredación. Bueno, pues hasta aquí los efectos sucesorios, como veis, importantes también, de todas esas formas de violencia. Pensión alimenticia. Pensión alimenticia es también uno de los caballos de batalla en las causas de separación y divorcio y también en los casos de violencia de género. La ley de enjuiciamiento civil
contiene una serie de reglas destinadas a reforzar la ejecución forzosa de medidas adoptadas en los procesos matrimoniales y también en los casos de violencia de género. ¿Por qué? Porque son muchísimos los casos de impago de pensiones, que se considera también, que lo sepáis, el impago de pensiones se considera como una forma de violencia de género económica. El impago de pensiones alimenticias se considera como una forma de violencia de género económica. Para forzar esos pagos de pensiones, en los casos de separación o de divorcio en general y de violencia de género en particular, ese artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece la posibilidad de imponer al cónyuge que incumpla las obligaciones de pago de las cantidades que le corresponden, sea un divorcio por otras causas o una separación por otras causas, o sea por violencia de género, multas coercitivas, con arreglo a ese otro artículo, el 711, para hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género también trata de dar respuesta a estas situaciones de necesidad económica y previó en 2004 ya la creación de un fondo de garantía del pago de las pensiones en esa disposición adicional novena. Esa disposición adicional novena no se hizo realidad hasta ese Real Decreto de 2007 que da cumplimiento a lo que preveía en esa disposición adicional a la Ley Orgánica de 2004 y reguló la organización y funcionamiento de garantía del Fondo de Pensiones de Alimentos. Perdón, que me equivoco, que me he adelantado. ¿Cómo se dota ese fondo? Con las cantidades que anualmente asignen los presupuestos generales del Estado, cuando así lo prevea la ley, con el retorno de los anticipos concedidos, porque hay anticipos que se dan para que la persona no esté en esa situación de menester o sediad, pero que luego hay que devolver. Y lo que regula ese Real Decreto, que regula y pone en pie ese fondo de garantía de pensiones que ya preveía la Ley 2004, es quién son los sujetos beneficiarios, las condiciones del anticipo, procedimiento de reconocimiento, las acciones de reintegro a favor del Estado en caso de los anticipos. ¿Pero qué pasa? Pues que la rigidez normativa, como pasa con tantas normas que regulan ayudas, que son tantos los trámites burocráticos, que al final a veces las personas o no llegan a cumplimentar por falta de conocimiento los impresos, o que la rigidez normativa y las exigencias para percibir esos anticipos y demás ha impedido el correcto funcionamiento del fondo. Y la ayuda pública por eso resulta insuficiente para subvenir a las necesidades de los afectados por el impago de las pensiones. Ya vamos terminando. Pensión de orfandad. Este es un logro muy importante y muy reciente. Fijaros que esa Ley 3 de 2019 mejora la situación de los hijos y las hijas víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia contra la mujer. Modifica esa Ley de 2019 varios artículos del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y crea dentro de las prestaciones por muerte y supervivencia las de orfandad por violencia contra la mujer. Esta era una reivindicación largamente perseguida por la situación de menesterosidad que en muchas ocasiones quedan los hijos víctimas de la violencia de género. Por eso es importantísimo y fue una de las reivindicaciones del Pacto de Estado contra la violencia de género, del que me honro en formar parte. Yo fui ponente de una de las ponencias que se hicieron en el Congreso de los Diputados, concretamente el 5 de abril de 2017, y luego posteriormente sobre estas cuestiones que estoy tratando. Y precisamente en 2017, en septiembre, ese pacto fue aprobado en el Congreso de los Diputados, además por unanimidad de todas las fuerzas políticas, de todos los grupos políticos allí representados. Importantísimo, pero fijaros qué tarde, el reconocimiento de ese derecho a la pensión de orfandad de los hijos víctimas de violencia de género. Esto lo vamos a ver ya rápidamente. Otro derecho importante que tienen las mujeres víctimas de violencia de género es el derecho preferente al acceso a la vivienda. Así lo consagra ese artículo 28 de la Ley Orgánica de 2004.
Se consideran las mujeres víctimas de violencia de género colectivos prioritarios de acceso a viviendas protegidas y residencias públicas de mayores, en el caso de que ya tengan una cierta edad, en los términos que reconoce la ley aplicable. Y, de hecho, la disposición adicional 10ª también de esa ley orgánica de 2004 establece que mediante convenios con las administraciones competentes el Gobierno podrá promover procesos de adjudicación específica y preferente de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género. La ley de 2001, que hemos dicho que ya está derogada, pero la cito porque, como os he comentado al principio, fue pionera, ya reconoció el derecho preferente a la adjudicación de viviendas, fijaros, antes de la ley orgánica de 2004, de la ley de las mujeres víctimas de violencia de género. Y terminamos precisamente hablando también de esa ley de 2018, por una sociedad libre de violencia en Castilla-La Mancha, que en el artículo 27 no se olvida de esta importante cuestión y dice que el Gobierno de Castilla-La Mancha adoptará medidas para favorecer la disposición para las mujeres y víctimas de violencia de género de una vivienda digna y adecuada. Y hasta aquí, muchas gracias. Espero que el tema es muy jurídico, que no os haya resultado demasiado arduo y demasiado espinoso, y quedo a vuestra disposición para cualquier cuestión que me queráis plantear. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Ángeles, que es verdad que es un tema un poco complicado, pero vamos, lo has hecho muy ameno y creo que algo ha quedado muy claro y muy bien reflejado. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? Sí. No sé si la vas a oír, María Ángeles. Bueno, si no la oigo, me la trasladas. Sí, dime. Nos pide la compañera que si nos podías explicar lo que ha pasado con la ley del sí, solo es sí. Pues yo soy jurista, entonces evidentemente, independientemente por supuestísimo de toda cuestión política, yo tengo que hablar desde el punto de vista jurídico y defender a mis, no digo compañeros, aunque yo fui magistrada suplente durante 10 años en la Audiencia Provincial de Cuenca, a los jueces. Creo que resulta totalmente injusto, desde una perspectiva técnica y jurídica, llamar a los jueces machistas. ¿Por qué? Porque los jueces solo están aplicando la ley. La ley del sí o sí, nos guste o no nos guste, sea un despiste, sea un error, la ley del sí es sí, consagra menos penas para esos delitos. Yo no soy experta, por supuesto, en derecho penal. De hecho, yo cuando entraba en sala y dictaba las sentencias que me correspondían durante esos 10 años, yo solo dictaba las sentencias en el ámbito civil, que es lo que conozco. Pero claro, por mis estudios de Derecho tengo unas mínimas nociones, y por mis conversaciones y el trato con mis compañeros jueces durante esos 10 años, lo que me permite dar fe de lo muchísimo que trabajan y de lo serios que son. Entonces me parece muy injusto que se estén vertiendo estas opiniones. ¿Por qué? Porque los jueces no están siendo machistas. Los jueces están aplicando lo que dice la ley. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que claro, si la ley ahora dice que un señor por violación son 6 años y antes eran 10, evidentemente, si ese delito lo ha cometido a partir de la entrada en vigor de esa ley, pues tiene que aplicar esa ley. No puede inventarse otra ley distinta. Y sobre todo, lo más importante es que en derecho, como regla general, las leyes son irretroactivas, salvo que en ellas se disponga otra cosa. Sin embargo, fijaros, el artículo 2 del Código Penal establece justo la retroactividad de las leyes cuando son más favorables al reo. ¿Qué sucede? Lo que habréis oído toda la vida, indubio pro reo. ¿Qué sucede? Que esas personas que están en prisión por delitos cometidos antes de esta ley, que no son retroactivas en general, pero cuando son más favorables al reo, sí, porque lo dice el artículo 2 del Código Penal, tienen abogados. ¿Y esos abogados qué están haciendo? Pedir a los jueces la revisión de las condenas porque favorecen a sus defendidos. Y los jueces, que las sentencias estas tan polémicas que están saliendo,
son en la mayoría de los casos, vamos, en la totalidad de los casos, porque piden los abogados de esas personas la revisión de las penas con base a la retroactividad de la ley penal cuando es más favorable al reo. Claro, los abogados, a instancia de estas personas, que evidentemente serán violentas pero no tontas, dicen, oye, pues anda, que no está levantando polvareda como para que no se enteren. Pues anda, oye, pídeme revisión de condena, que yo llevo ya 6 años y con esto solo me queda 1 y no 4 más. Entonces, claro, lo que me parece totalmente injusto es tachar a los jueces de machistas por cumplir su obligación, porque las leyes no aplican la ley. Perdón, por Dios, no interpretan la ley. Las leyes aplican la ley. Entonces, las leyes aplican los jueces aplican lo que la ley dice. Mire usted, no los tachen de machistas, ni diga que es que ahora están bajando la pena porque son machistas. No, las están bajando porque los abogados de esas personas, como las leyes penales son retroactivas cuando son más favorables al reo, lo están pidiendo. Gracias. O sea que yo ahí no puedo ser objetiva porque sé el trabajo que hay detrás. Tengo un hijo que está preparando judicatura, lleva 3 años, sé el trabajo tan serio y tan duro que hay hasta que se es juez, y sé cómo trabajan los jueces porque yo durante 10 años he sido magistrada suplente. Entonces, con la ley en la mano y conociendo estas cuestiones, me parece tremendamente injusto. Yeah. Muy bien. ¿Otra pregunta? Aunque yo ya os digo, es mi opinión, pero yo os he hablado de los aspectos civiles. Bueno, María Ángeles, pues muchas gracias. Tenemos otra mesa y ya vamos con un poquito de tiempo. Nada. Pues eso, que no llegamos. Entonces, darte las gracias y bueno, que creo que aunque es un tema muy arduo y muy complicado, ha sido muy clara tu exposición y nos ha gustado mucho. Así que muchas gracias. Pues nada, me alegro muchísimo porque la verdad es que es un tema que nos interesa a todos como ciudadanos y que es bueno conocer todo esto. Sí, tendríamos muchas preguntas, pero la verdad es que nos vamos de hora. Muchas gracias, María Ángeles.